Bienvenidos una vez más aquí a Descubriendo los Secretos de Daniel y Apocalipsis. En el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 8. Ya hablamos acerca del capítulo 7 de las 4 bestias, ¿verdad que sí? Y vimos que tanto el capítulo 2 como el capítulo 7 son similares, pero el capítulo 7 tiene más amplitud en cuestiones de qué sucede con la transición de los pies a la piedra que es cortada no con mano. Lo mismo con los 10 cuernos, ¿verdad que sí? Esto vimos el paralelo de ambos. Y en este otro capítulo, en el capítulo 8, es una amplitud más aún acerca de qué es lo que va a suceder después de que Grecia conquiste a Medo-Persia y después de que Grecia caiga, que entra el Imperio Romano. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué territorio cubre ellos en la profecía? Y también lo que va a suceder después en la transición de Roma imperial a la caída de Roma y el surgimiento del cuerno pequeño, que lo estudiamos en el capítulo 7, en la que sí que hablarás palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo perseguirá, y todo esto. Y surge una pregunta en el capítulo 8, que es la pregunta que resume 2 capítulos, ¿okay? Que es el capítulo 8 y el capítulo 9. Y es la pregunta que hasta cuándo, Señor, tú vas a permitir que suceda esto de que las verdades del santuario sea echado por tierra, de que el pueblo de Dios sea perseguido a esta alta magnitud, que lo vimos también en Apocalipsis paso a paso, ¿verdad que sí? La mujer cuando es perseguida, ¿verdad que sí? Y es enviada al desierto, a una tierra, ¿verdad que sí? Desolada. Pero ahora el enemigo se mete en esa tierra. Eso es lo que vamos a estar hablando en este capítulo 8 y el capítulo 9. Okay, el capítulo 9 es contestándole la pregunta a Daniel, porque al final de esta visión vamos a darnos cuenta que él no la pudo comprender. Y entonces, el próximo capítulo, el capítulo 9, Dios le da la explicación. Pero hoy vamos a estar basándonos en el capítulo 8. ¿Ok? Así que, sin más, vamos a comenzar el capítulo número 8 de Daniel. ¿Ok? Y el título que le puse es La visión del carnero y el macho cabrío. Así que vamos a empezar en el versículo 1. Daniel 8, 1. Vamos a ver lo que nos dice las Escrituras. En el año tercero del reinado de Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel. Interesante. Daniel nos está dando aquí una ubicación, un momento, un tiempo en el cual él recibe esta visión. Y nos dice aquí que es en el año tercero. La primera visión, como estamos viendo aquí en el slide, estamos viendo que en este primer año Daniel recibe esta visión de las 4 bestias, como están viendo aquí en la gráfica. ¿Ok? Él tiene esta visión, Dios le da esta visión acerca de los reinos que iban a venir después de Babilonia, y ya estudiamos esto. Pero interesante que no queda ahí. 2 años después es que él recibe esta otra visión en el tercer año del reinado de Belsasar, aproximadamente para el 560 a.C. Y justamente antes de que caiga Babilonia, Dios le da esta visión a Daniel, que exactamente son 21 años antes del cumplimiento profético de la caída de Babilonia. Así que estamos viendo cómo pronto se va a cumplir la caída de Babilonia, ¿ok? Y también estamos viendo el tercer año, ¿ok? El 562, 561, 560. Es cuando Daniel recibe esta visión acerca de el carnero y el macho cabrío. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. En el año tercero del reinado de Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que había aparecido antes.
Nos está dejando saber aquí Daniel que esta visión que él está teniendo ahora vino después de esta visión de las 4 bestias. ¿Ok? Tuvo esta visión acerca del carnero y del macho cabrío. Y él está haciendo esta referencia para que sepamos cuál vino primero y cuál vino después, porque ambas van enlazadas una con la otra. ¿Ok? Y para que sepamos que no es un mismo sueño, pero como la estatua y las bestias, las 4 bestias, asimismo esta del carnero tiene que ver mucho específicamente con esta visión, especialmente con la 4ª bestia. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y explicamos esto, ¿verdad que sí? Los medos y los persas, y el imperio persa creció más que el imperio de los medos. Seguimos leyendo. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío vino de delante del lado poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y ya estudiamos y ya vimos en capítulos anteriores que cuerno significa ¿qué? Muy bien, reyes. Muy bien. ¿Ok? So, un gran rey tenía. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse de delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Muy bien, ya esto lo estudiamos en el capítulo 7, pero vamos a verlo otra vez para dar un leve repaso. Vamos a los versículos 19 al 22, donde nos explica qué representa, qué significa todo esto. Vamos a verlo un momentito, rapidito. Dice, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. ¿Ok? Esta visión que él tiene, ¿ok?, acerca del carnero y de que el que tenía un cuerno se quebranta y salen 4 cuernos de medio de donde estaba el cuerno original. Y todo eso, esa parte de la visión es para los postreros días. ¿Ok? Por eso es que dice, aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Está hablando de esa parte de la profecía. Pero no lo dejáis ir. Entonces dice, en cuanto. ¿Ok? En cuanto a lo que vistes, ahora va a explicar un momentito qué es lo que sucede aquí cuando habla acerca de estas 2 bestias, todo este carnero y este macho cabrío. ¿Qué son? ¿Qué es? En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Ves? Ahora está explicando poco a poco, desmenuzando lo que toca para conocer a Daniel, ¿me entiendes? Y después lo otro que es para los postreros días, se le contesta con mayor claridad en el capítulo 9. Pero se le da un repaso leve aquí en el 8. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo el próximo versículo. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El rey primero de Grecia. ¿Cuál era el rey primero de Grecia que conquistó a los medos y a los persas? Alejandro el Grande, Alejandro de Magno, en inglés, Alexander the Great. ¿Ok? De ese es el rey que está hablando. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Ya estudiamos esto en el capítulo anterior. ¿Ok? Que hablamos lo que dice la historia. Sigue diciendo, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación. Y ya lo enseñamos que
Alejandro asignó a 4 de sus generales y dividió el reino, se dividió en 4 diferentes divisiones. ¿Ok? Aunque no con la fuerza de él, ¿lo ves? Se levantarán esos 4 reinos, pero no con la fuerza de él, porque ya murió. Entonces, estos otros 4 generales lo que hacen es que mantienen en vida al imperio, ¿ok? Ellos son los que están dirigiendo el imperio de Grecia, ¿ok? Y aquí vamos a ver esta foto, lo cual nos describe lo que estamos hablando. Grecia, Alejandro de Magno, el Magno, rey de Media, un cuerno, y rey de Persia, el otro cuerno, de los medos y los persas. Y cuando vino el rey de Grecia, que es Alexander, ¿verdad que sí? Alejandro el Magno, conquistó a los medos y a los persas. Y entonces, ya vimos en la historia que la razón por la cual ese cuerno fue quebrantado fue porque el rey Alejandro murió. ¿Ok? Y lo explicamos ya en el capítulo 7. ¿Ok? Por una enfermedad. Vamos a seguir leyendo el versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrantado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Estamos viendo que de estos 4 cuernos sale un cuerno que pequeño. ¿Ok? Está dejándote saber de la división que hubo de los 4 reyes o 4 gobernantes de Grecia. Va a salir uno de entre ellos. Y dice que ocupa el sur, el oriente y hacia la tierra gloriosa. Y lo que nos está dejando saber es esto, mira. Es el imperio romano, el que le sigue ¿a quién? A Grecia. ¿Verdad que sí? ¿Qué ocupó Grecia? Este sector hacia allá. Pero ¿qué ocupó el imperio romano? El imperio romano ocupó todo. ¿Ok? Este cuerno pequeño no se quedó pequeño, sino que cubrió toda la tierra. Y este mismo paralelo que estamos viendo aquí es el mismo paralelo que estamos viendo aquí. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, ¿y quién viene ahora? Roma, que Roma ocupa la tierra, la tierra, lo que conocemos como la Europa occidental. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sucede con las 4 bestias? Es lo mismo, es el paralelo, ¿lo ves? Las comparaciones una con las otras. Cabeza de oro, el león, plata, el oso, bronce, las 4 cabezas del leopardo, al igual que los 4 cuernos. ¿De quién? De este macho cabrío. Estamos viendo 4 cuernos, 4 cabezas. Está hablando del mismo imperio de Grecia. ¿Ok? Y entonces, después de Grecia, ¿quién viene? La 4ª bestia. Y después viene, ¿qué? Roma y la división de Roma de los 10 dedos. Eso es el mismo lenguaje. ¿Y qué pasa aquí con este cuerno pequeño? Lo que nos dice que ocupa ¿qué? El oeste, el sur y hasta la tierra gloriosa. O sea que está diciendo que este cuerno que era pequeño se hizo grande, que está hablando acerca del imperio romano que ocupó toda la tierra, un imperio enorme, grande, ¿verdad que sí? Eso es lo que la historia nos dice y es lo que confirma, ¿ok? La profecía uno con los otros. Pero ¿qué pasa? Hay una transición aquí y esto es lo que la profecía nos amplía más, la diferencia entre uno y el otro, ¿ok? La diferencia de la estatua es que nos habla acerca de los reinos. Ahora las bestias te da descripciones de los reinos y qué suceden con ellos. ¿Están entendiendo? Y ahora aquí va a hablar entonces acerca de la transición del último reino que empezó pequeño y terminó ocupando el mundo entero. Y el mundo entero me refiero a la Europa occidental. ¿Ok? Mira lo que sigue diciendo las Escrituras.
Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas del cielo echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación se le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Estamos viendo aquí una transición. Nos dice que ocupó la tierra completa y ahora nos está hablando como si fuera otra cosa. ¿Okay? Te dice, pero como si lo está hablando corrido. Está diciendo que ocupó la tierra completa, pero ahora está hablando acerca de que se engrandeció contra el príncipe, ¿verdad que sí? Y después dice que las estrellas se arrojó por tierra, y después habla acerca del santuario y pisoteó. ¿Qué tiene que ver esto con el Imperio Romano? Vamos a darnos cuenta en el estudio de hoy que esta parte que está hablando aquí, y se engrandeció, y ya está hablando ahora de otra fase del Imperio Romano. Porque cuando vemos el Imperio Romano no era un imperio cristiano que creía en las cosas de Dios, que nosotros los hijos de Dios creemos. Ellos, cuando conquistaron los territorios que ellos conquistaron, ¿okay? Ellos siguieron con su idolatría. Ellos dominaban la tierra, pero ellos no obligaban a la gente a que adoraran a los dioses de Roma, ni los perseguían y los mataban por esa causa. Eso vino después, cuando vemos en historia qué fue lo que sucedió, por qué los romanos empezaron a obligar a las personas a adorar a sus dioses. ¿Fueron realmente los romanos? ¿O quién de Roma o qué de Roma? ¿Qué transición pasó en Roma? ¿Ok? Todo esto lo explica en la historia. ¿Ok? Para que poder entender de quién estaba hablando este cuerno pequeño cuando dice que se engrandeció. Y eso lo vamos a ver poco a poco, paso a paso. Mira lo que nos dice el versículo 19 al 22 otra vez. Nos dice, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Esta es la parte que va a hablar la profecía acerca del tiempo del fin. ¿Cómo es que sabemos que habla acerca del tiempo del fin? Lo vamos a estudiar ahora. Vamos a ver esta cita de Daniel 8, cuando dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. El ejército del cielo. ¿Cuál es el ejército del cielo? ¿Okay? Está hablando acerca de los ángeles del cielo. Por eso es que dice, y parte de las estrellas del cielo echó por tierra. Y ya vimos en Apocalipsis, paso a paso, que estrellas en profecías tiene dos significados. Uno es mensajeros y el otro es ángeles literales con alas. ¿Ok? Pero cuando tú miras aquí que dice, se enalteció, se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y las estrellas del cielo echó por tierra y las pisoteó. ¿Dónde podemos ver este vocabulario igual? Lo podemos ver en Apocalipsis 12. ¿Pero quién es este? Esto fue el emperador de Roma. El emperador de Roma se engrandeció contra Dios e hizo que los ángeles del cielo cayeran. ¿Está hablando del emperador romano? ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de quien está detrás, ¿ok? Quien está trabajando detrás de este movimiento de Roma. ¿Quién es el que está detrás del engaño final? Acuérdense que esta profecía es para el tiempo del fin, para los postreros días, ¿ok? Y Satanás, de él es el que está hablando. Mira lo que dice aquí. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12, versículos 3 y 4. Mira cómo nos dice. Y apareció otra señal en el cielo. Y he aquí un gran dragón escarlata,
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ya estudiamos esto en Apocalipsis paso a paso, pero vamos a seguir leyendo. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Y qué pasó? Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Estamos viendo aquí que cuando está diciendo, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, está hablando acerca de lo mismo que Apocalipsis 12 habla, que es Satanás, ese dragón, que es un simbolismo. Okay, Satanás no es un dragón, es un simbolismo de él. Okay, Satanás echó por tierra ¿a quiénes? A los ángeles, a la tercera parte de los ángeles del cielo. Echó por tierra, pues, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército, hablando del ejército de quién, del cielo, los ángeles, de las estrellas echó por tierra, en otras palabras, hizo caer. Hizo que pecaran la tercera parte. Ya lo vimos en Apocalipsis 12. ¿Cuántos son? ¿Cuántos ángeles cayeron? La tercera parte. La tercera parte de los ángeles del cielo cayeron en los engaños de Satanás y se unieron con él en enemistad. ¿Contra quién? Contra Dios. Por eso es que dice que se engrandeció, y lo que sigue diciendo, el versículo 9, mira, dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron derribados con él, derribados, echados por tierra. ¿Ok? Los ángeles cayeron junto con ¿quién? Con Satanás. Esa tercera parte fue engañada. Y mira lo que sigue diciendo. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Con quién es ese príncipe de los ejércitos? Jesús. ¿Okay? Por eso es que en Apocalipsis 12 vemos que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles no prevalecieron, no vencieron, y fueron ¿qué? Expulsados del cielo. ¿Ok? Entonces, y aún se engrandeció contra el ejército del cielo. Está hablando de Satanás, el cual se engrandeció. ¿Me entiendes? Quiso ser igual a Dios. ¿Y qué pasó? Fue expulsado del cielo. Ahora Satanás utiliza a este reino, ¿para qué? Para levantarse nuevamente en contra de Dios. Pero no solo él, sino ¿quiénes? Él quiere engañar a quién, como lo vimos ahorita, al mundo entero, el cual engaña al mundo entero. ¿Ok? Entonces él utiliza al Imperio Romano y su transición. ¿Ok? ¿Por qué digo su transición? Porque vimos que el Imperio Romano, ¿qué pasa? Cae. ¿Por medio de qué? De guerras civiles. Se cae el imperio. Es muy grande y no hay quien lo pueda dominar. Entonces, el Imperio Romano cae. ¿Pero qué pasa? Satanás utiliza esa transición. ¿Para qué? Para lo que sigue diciendo la profecía. Y por él. ¿Ok? ¿Por medio de quién? Por medio de Satanás, y no solamente Satanás, sino a quien Satanás utiliza ¿para qué? Para hacer sus planes en contra del pueblo de Dios y en contra de Dios. ¿Ok? Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿De su santuario quién? Del santuario de Dios. Fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación es poner leyes injustas en contra del pueblo. Eso es lo que significa prevaricación. ¿Ok? Le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Y vemos que Satanás utiliza a las personas ¿para qué? Para pisotear la verdad, como está hablando aquí, la verdad acerca del santuario, para perseguir y matar a los santos y a los hijos de Dios, ¿verdad que sí? Pero ¿a qué reino él utiliza para hacer esto? ¿A qué reino él está utilizando para hacer esto? Ya vimos que cuando el Imperio Romano cae, surgen ¿qué cosa? Los 10 cuernos, ¿verdad que sí? Y estudiamos en el capítulo anterior, que en el capítulo 7, estudiamos que de en medio de ellos, ¿verdad? De esos 10, se levanta un 11. Y ya lo estudiamos, que ese 11 es
El Vaticano, ¿verdad que sí? Y cuando surge el Vaticano, ¿qué hace el Vaticano? Hace que 3 de los que están en la Unión Europea se desconecten de esa Unión Europea, haciendo que la Unión Europea caiga. Pero ¿qué pasa? ¿Qué vimos que ese cuerno pequeño habla? ¿Qué cosas dice? Mira lo que dice. Hablará contra el Altísimo. Estará por encima o actuará por encima del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios. Muy bien, sigue diciendo. A los santos del Altísimo matará. Pensará cambiar los tiempos y la ley. Ya todos lo estudiamos. Hablará grandes cosas y blasfemias. Blasfemia contra Dios, blasfemia contra su nombre, blasfemia contra el tabernáculo, blasfemia a los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos y matarlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Quién le da esta autoridad? ¿Quién se la da? El que está detrás de todo. ¿Entiendes? Aquel que luchó contra Dios y cayó, fue expulsado del cielo, de ese que está hablando, ese que le dio la autoridad, el poder, ese cuerno pequeño. Ya estudiamos que es el Vaticano. El Vaticano, Satanás utiliza al Vaticano, está detrás utilizando al Vaticano ¿para qué? Para echar la verdad del santuario por tierra, para perseguir y matar a los hijos de Dios. Y todo lo que vamos a seguir, vamos a verlo ahora mismo, vamos a seguir estudiando. Mira, dice, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Como Satanás quitó el continuo, ¿ok? La Biblia dice continuo sacrificio, pero en el original dice el continuo. El continuo se refiere a lo mismo, al sistema del santuario que diariamente, ¿ok? Cuando vemos o estudiamos qué dice la Biblia acerca del santuario, pudimos estudiar y aprender que en el santuario el continuo era todos los días los hijos de Dios, como lo vamos a ver aquí ahora, todos los días iban y presentaban su pecado y confesión a Dios, y entonces el sacerdote iba aquí y ponía la sangre, ¿verdad que sí? La sangre del cordero para perdón de pecados. Pero ¿qué pasa? Eso es lo que es el continuo. Diariamente venir al santuario para el perdón de pecado. Ir a donde Dios para el perdón de pecado. Ese es el continuo, ¿verdad que sí? Y su lugar de santuario fue echado por tierra. ¿Cómo es que este santuario es echado por tierra? Vemos en la historia que después que Jesús muere y resucita, ya no hay necesidad de este santuario. ¿De qué santuario entonces está hablando las Escrituras? Del santuario que levantó Dios y no el hombre. O sea, del santuario celestial. Pero significa que entonces ese santuario celestial Satanás lo pisoteó. ¿Y cómo es que? No es que literalmente lo pisoteó y lo destruyó y no existe en el cielo. No es eso. ¿Cómo Satanás puede destruir eso? Porque no puede destruirlo en el cielo. ¿Cómo entonces dice aquí que fue quitado el continuo? Lo vamos a ver, dice, por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Cómo puede suceder esto? En el santuario vemos que el pecador confesaba sus pecados directamente ¿con quién? Con Dios. ¿Verdad que sí? Y hoy día, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cuando nosotros oramos, ¿oramos a quién? A Dios. ¿Y confesamos nuestros pecados a quiénes? ¿A quiénes? ¿A las personas? No, a Dios. ¿Cómo es quitado esa conexión? ¿Cómo es quitada, sacada, arrancada el santuario, esa oración entre tú y Dios, esa comunión entre tú y Dios? ¿Cómo es que es quitada? ¿Cómo es que es derribada? ¿Cómo es que Satanás puede quitarla? En vez de tú orarle, pedir perdón a Dios, confesar tus pecados y tus faltas al hombre. En vez de presentar tus oraciones y tu plegaria a Dios, quien es el único que te puede perdonar tus pecados y limpiarte de todo mal, entonces Él utiliza otro mediador. Cuando el único que tenemos, y lo vemos en las Escrituras, es ¿quién? Cristo. Y específicamente en el libro de Hebreos nos amplía el ministerio de Jesús en el santuario, lo que está haciendo Él
ahora por nosotros. Ahora, interesante, encontré algo muy interesante de lo que significa la palabra, ¿ok? La palabra Vaticano. Vaticano significa en latín, es una palabra compuesta. Vatis significa divino y can significa serpiente. El nombre, hasta el nombre que ellos llevan, te deja saber quién es el que está detrás de ellos, quién es el que los maneja a ellos. El nombre Vatican significa divina serpiente, serpiente divina. ¿Me estás entendiendo? A quienes ellos adoran, sirven, no es a Dios. Y vimos en las Escrituras, en Apocalipsis, quién es la serpiente. La serpiente antigua, que ya vimos que se llama ¿quién? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Satanás utiliza a esta llamada iglesia. ¿Para qué? Para que las personas se pierdan. Y déjame dejarles saber algo. Cuando tú confiesas o tú le oras a un santo, tú no le estás orando a Dios. Estás adorando o orándole o honrando, porque hay muchas personas que le quieren cambiar las palabras, pero la acción es la misma, a una imagen que no es Dios y que está hasta en contra de la ley de Dios, porque Dios dice, no tendrás dioses delante de mí, no te harás imágenes ni te postrarás a ellos, ni lo orares, ni le venerares, ni lo honrares. Entonces, ¿quién está desviando a quién? La ciudad del Vaticano y la Basílica de San Pedro fueron construidos en una antigua tierra pagana llamada en latín Vaticanus Mons. Vaticanus Mons o Vaticanus Collins, que significa colina o monte de la profecía. ¿Profecía de qué? Ya lo vimos en Apocalipsis, ¿verdad que sí? 17. Las 7 colinas. La ciudad de las 7 colinas. ¿Cuáles esas 7 colinas? Es la ciudad del Vaticano. ¿Ok? Quien está detrás de todo eso, quien es Satanás, la serpiente antigua, está utilizando para quebrar el continuo, la continua comunión, la continua oración y plegaria y perdón de pecados con Dios, es Satanás utilizando a esta iglesia. ¿Ok? Para engañar al mundo entero. A él no le importa a quién utilice, hermano. Satanás es el fin de él. Él no es bueno, él quiere destruir a todo el mundo. Porque él ya sabe que su condenación está. Y lo que él hace es que sale a engañar a las naciones. ¿Ok? Y él utiliza a esta iglesia, llamada iglesia, ¿ok? Para engañar a los que se unan a ella. Por eso es que en Apocalipsis 18 Dios llama a que las personas salgan de Babilonia y se le llama a la iglesia, a esa iglesia, la Babilonia. Lo vimos ya en Apocalipsis paso a paso, en Apocalipsis 14, lo vimos en Apocalipsis 17 y lo vimos también en Apocalipsis 18, que se le llama a la Biblia, le llama a la iglesia católica, se le llama la Babilonia. ¿Ok? Por eso es que Dios le dice, salid de ella, pueblo mío. Dios tiene hijos, ovejas sinceras en esta ciudad, en esta iglesia. Y Dios te llama a salir de ella. ¿Por qué? Porque tus plegarias, tus oraciones no han llegado a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú confiesas tus pecados a un hombre, no se lo estás confesando a Dios. Estás pidiéndole perdón a un hombre, no a Dios. Lo que Satanás hizo es simple. Este es Dios, este es el hombre, ¿verdad que sí? Dios, el hombre. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Vamos a meter otra persona en medio. Metemos otra persona en el medio y su oración no llega a Dios para perdón de pecados. ¿Y qué tú crees que va a pasar con la persona? Se pierde. Y eso es lo que Satanás quiere. ¿Por qué? Porque no ha habido una conexión a Dios. Perdón
a Dios. ¿Ok? Dios quiere que sepas que no hay otro intercesor que solamente Jesucristo. ¿Ok? No seamos engañados. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Cómo es echado por tierra? Al sacar el santuario de Dios y hacer otro medio de intercesión. De esa manera ese santuario es pisoteado porque es blasfemado usando otro que no es el que Dios estableció para que el hombre sea perdonado por medio de la sangre de Cristo. ¿Ok? Y sigue diciendo, y a causa de la prevaricación fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Vamos a ver qué es lo que significa esta parte aquí. Prevaricación. Prevaricación significa delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas un decreto injusto. En otras palabras, que el Vaticano va a dictar normas y leyes intencionalmente injustas. ¿Ok? Y a causa de la prevaricación y a causa de la ley injusta que el Vaticano va a establecer, fue entregado al ejército junto con el continuo ¿qué? Sacrificio. En otras palabras, va a poner normas y leyes injustas en contra del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para obligarlos a qué? ¿A qué? A que sean entregados a qué? A la muerte. Porque ya lo vimos ahorita, que hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo que quebrantará, ¿verdad que sí? Significa que los matará. ¿Ok? Eso pondrá leyes intencionalmente injustas para que los hijos de Dios, ¿qué hagan ellos? Decidan entre o desobedezco a Dios por salvar mi vida o obedezco a Dios y muero. Son leyes injustas. ¿Ok? Y todo aquí, el punto central de esta gran controversia es entre Dios y Satanás es ¿a quién vamos a adorar? ¿O vamos a adorar a Dios o vamos a adorar a Satanás? Tal como pasó con Daniel, tal como pasó también con Misael, Ananías y Azarías, que ante la muerte, ante el decreto de muerte, por leyes injustas que pusieron esos reyes, ¿verdad que sí? ¿Qué pasó? Ellos se mantuvieron que fieles. Dios nos puede librar. Y si no, sepas, oh rey, que no adoraremos la imagen ni a tus dioses. Es lo mismo que va a suceder en los postreros días. En nuestros días, el Vaticano se va a levantar y ya está pronto a eso pasar, a que las naciones, entre todas, pongan que al Vaticano como qué, como cabeza religiosa. ¿Y qué va a suceder? Lo mismo que sucedió en el pasado. Y lo vamos a estudiar un poquito, vamos a tocar eso un poquito hoy. Pero vamos a ver que tan pronto se le da la autoridad al Vaticano, va a actuar de la misma manera, va a perseguir y a matar, como mismo sucedió en el pasado. La Santa Inquisición y todas esas cosas va a suceder otra vez. Y esto ya lo tocamos también en Apocalipsis paso a paso. Y echó, como sigue diciendo, ¿verdad que sí? Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. O sea que este Vaticano, la verdad de las Sagradas Escrituras, ¿qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? La verdad, ¿qué hizo? Echó por tierra. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. So, estamos viendo que en ella no hay verdad. Porque quien está trabajando tras de ella, como lo vimos al principio, en versículos anteriores, es ¿quién? Es Satanás. Y ahora vamos a ver qué fue lo que sucedió en este tiempo. Cuando dice aquí que echó la verdad por tierra, hizo cuando quiso y prosperó, que a causa de la prevaricación fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. ¿Qué ejército está hablando aquí? Los hijos de Dios. ¿Qué es lo que sucede en las 7 iglesias? Vemos que llega un momento en el capítulo 2 que a la iglesia se le llama que la sinagoga de Satanás. ¿Ok? Entonces está dejando saber que Satanás está reinando en la iglesia.
¿En qué iglesia? Estamos viéndolo aquí. ¿Qué iglesia es la que está reinando? En la que la profecía habla y que nos confirma históricamente. Vamos a leer lo que nos dice Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Y esta iglesia fue en la transición aproximadamente desde el 538 hasta el 1798, donde la iglesia fue perseguida por causa de ¿qué? De la palabra de Dios, por la prevaricación, por las leyes injustas que plantaron esta iglesia. Vamos a seguir leyendo, mira. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo conozco tus obras, sé quién eres, iglesia, y tu tribulación. ¿Por qué está en tribulación? Por la prevaricación, por las leyes injustas que esta iglesia católica ha estado estableciendo en años anteriores, ¿ok? ¿Y qué dice aquí? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquellos que dicen ser cristianos, somos cristianos, pero blasfemian, hablan mentira, hablan contrario a lo que son, ¿ok? Si no son sinagoga de Satanás. Sigue diciendo, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Qué significa? ¿Que Satanás literalmente los va a coger y los va a meter en la cárcel? No, sino que Satanás está detrás de todas estas cosas que van a sufrir o sufrieron en este caso el pueblo de Dios. ¿Ok? Lo sufrieron antes y lo van a sufrir ¿qué? En los postreros días. Ya vimos que esta visión es antes y para los postreros días. Sigue diciendo, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tenéis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Ves? Esta iglesia es la misma actitud que tuvo Misael, Ananías y Azarías. Dios nos librará, pero si no, sepa, oh rey, que no adoremos tu imagen. En otras palabras, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Dios le da esperanza. Jesús le da esperanza a esta iglesia que iba a estar pasando por la persecución de los que se dicen ser judíos y no lo son, los que se dicen ser el pueblo escogido, la iglesia escogida, pero no lo es la iglesia escogida, es la iglesia de Satanás. ¿Por qué? Porque persigue y mata a los hijos de Dios, pone leyes contrarias a la ley de Dios para perseguir y matar a los hijos de Dios. ¿Quién está detrás de ella? Satanás. Sigue diciendo la otra iglesia. Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de quién, de Satanás. ¿Lo ves? Sigue diciendo, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Estamos viendo aquí que lo malo que tiene esta iglesia es que Satanás es el que reina en esa iglesia, que tiene doctrinas. Las doctrinas que tiene son idólatras, culto a los muertos, adivinación. Prostituyeron la verdad por doctrinas paganas, doctrinas y placeres de la vida de autocomplacencia propia y desvergonzada, doctrinas de jerarquía en las iglesias. Esto lo vimos ya, ¿ok? En Apocalipsis paso a paso. ¿Por qué estoy trayendo Apocalipsis y Daniel? Porque son un complemento. Lo que tú estás viendo de las 7 iglesias fueron las transiciones que la iglesia pasó desde que Cristo ascendió al cielo hasta que Cristo venga. ¿Ok? Y esta transición aquí de estas 2 iglesias es el periodo de tiempo en cual la iglesia está siendo perseguida. Y esto se complementa junto con Apocalipsis 12, la mujer que es perseguida, refiriéndose al pueblo de Dios que es perseguido. ¿Por quién? Por el dragón, ¿verdad que sí? Satanás. Y Satanás arrojó agua de su boca, como ya lo estudiamos. Y esa agua representa ¿qué? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Naciones persiguiendo ¿a quiénes? A los hijos de Dios. ¿Para qué? Para matarlos. ¿A quién está utilizando? A las iglesias. ¿A qué iglesia? A esta iglesia del cuerno pequeño, la iglesia católica. ¿Ves cómo toda la profecía se une y describe a la misma iglesia?
Apocalipsis 12:6, mira lo que nos dice. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Y cuando tú restas o sumas desde el 538, ¿okay?, donde comienza la iglesia siendo sacudida y perseguida por la iglesia católica, la persecución terminó en el 1798. Ocurriendo en este periodo de tiempo 1260 años de persecución en contra de la Iglesia Católica, el papado persiguiendo ¿a quiénes? A los hijos de Dios. ¿Ok? Lo hablamos ahora mismo. ¿A quién utiliza? A la serpiente. Satanás utiliza ¿a quiénes? A las personas. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. ¿Arrastrada por qué? Por la muchedumbre de las naciones persiguiéndola y queriéndola ¿qué? Destruir. Destruir la remanente de Dios, al pueblo de Dios. Y hay una pregunta que se hace. Y lo vamos a ver ya mismo cuál es esa pregunta. Estamos viendo esta persecución, cómo Satanás utiliza esta iglesia para perseguir y matar a los hijos de Dios. Y ahora viene la pregunta. Próximo versículo. Ahora viene la pregunta. Entonces oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, del continuo, y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Llega la pregunta desesperante. 1260 años de persecución. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo va a durar que la verdad sea echada por tierra? De que el santuario de Dios sea, como quien dice, abolido. ¿Hasta cuándo Satanás junto con su iglesia, ¿verdad que sí?, va a estar dominando y ocultando la verdad de la luz de las escrituras? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a suceder esto? ¿Hasta cuándo, Señor? Próximo versículo da la respuesta. Hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Tarde y mañana. ¿Por qué dice tarde y mañana? Cuando vamos al Génesis, en el principio, cuando Dios creó todo, dice, fue la tarde y la mañana, ¿qué cosa? El primer día. Fue la tarde y la mañana el segundo día. Fue la tarde y la mañana el tercer día. Y así sucesivamente. Tarde y mañana se refiere a un día. En otras palabras, fueron hasta 2300 tardes y mañana, o 300 días. Hasta 2300 días, y luego el santuario será purificado. ¿Ok? En otras palabras, que Satanás va a estar dominando y ocultando la verdad hasta que se cumpla esta profecía de tiempo. Hasta 2300 días o 2300 tardes y mañanas. ¿Ok? Y esto lo vamos a estudiar en el próximo capítulo, en el capítulo 9. No quiero unir las dos cosas para que no sea mucha información. ¿Ok? Así que las estoy separando para que puedas entender las dos a la vez y puedas ver todo el panorama. Estamos viendo que Satanás está utilizando a esta iglesia en ese periodo de tiempo, desde el 538 hasta el 1798, la utilizó ¿para qué? Para perseguir y, si fuera posible, eliminarlos. ¿Eliminar qué? La verdad. Pero ¿qué pasa? Dios sustentó a su pueblo. Como vimos, ¿verdad que sí? Envió a la mujer al desierto, para que allí en el desierto fuera ella que protegida. ¿Qué pasó? La persecución, ¿verdad que sí? La persecución papal, lo vimos, lo podemos ver en la historia. Lo que se le llamó luego después la Santa Inquisición. ¿Qué fue lo que sucedió en este tiempo? Tuvieron que huir lo que los romanos le llamaban los peregrinos. Es una palabra que los romanos le llamaban a esas personas, peregrinos. Ellos escaparon de la persecución que ocurría aquí en el territorio donde dominaba, ¿verdad que sí? En lo que se le conoce la Europa, ¿ok? Ellos huyeron ¿a qué tierra?
huyeron a América. Huyeron aquí a América. ¿Para qué? Para que no fueran perseguidos y muertos. ¿Ok? Y aquí cuando América entra en la profecía, América aquí representa la tierra. ¿Ok? Entonces, aquí en esta tierra, en América, es donde Dios le da la libertad. ¿Ok? En Estados Unidos le da la libertad de adoración, donde las personas pueden venir a adorar a Dios en libertad. ¿Ok? Y no ser oprimidos por esta iglesia católica. Pero ¿qué pasa? La profecía de Apocalipsis 12 no queda ahí, sino que dice que la mujer es perseguida nuevamente y se le dan alas de águilas para que vuele. ¿De dónde? De donde estaba. En otras palabras, Satanás se mete en ¿dónde? En la tierra. Se metió entonces ¿dónde? Aquí en América. ¿A hacer qué? A hacer lo que estamos viendo que está sucediendo hoy día. Ahora vemos que hasta el Papa se mete dentro de los municipios del gobierno aquí en Estados Unidos para hablar lo que nunca había pasado históricamente. Dejando saber, hermanos, que estamos en los postreros días. Dejando saber que ya América está en camino a convertirse en esa segunda bestia que va a hacer y perseguir a los hijos de Dios en esta tierra si tú no adoras a la bestia, si tú no adoras al papado y a su sistema de adoración en su día de reposo, que ya lo vimos, que bíblicamente no es el domingo, sino el sábado. El día de reposo es el sábado. ¿Y qué va a hacer? Va a poner leyes injustas, prevaricación, ¿verdad que sí? Leyes injustas en contra del pueblo de Dios para que perseguirlos y matarlos. Lo mismo que hizo en el 538 hasta el 1798, eso mismo va a suceder ya pronto en nuestros días. Por eso es que se le presenta a Daniel diciendo, Daniel, esta profecía es para muchos días, es para el tiempo del fin. Y cuando cierra esta profecía de los 2300 días, es el reloj que marca el comienzo del tiempo del fin, donde entonces Dios va a abrir, ¿ok?, todo lo ocultado que Satanás ha tenido históricamente acerca de la verdad que ha sido echada por tierra, acerca del santuario, acerca de la ley. Todas las verdades bíblicas van a ser que resaltadas nuevamente en alto, ¿ok? Y eso es lo que Satanás quiere, mantenerlas enterradas, ¿ok? Pero Dios, acuérdate, en la tierra, ¿ok?, que fue establecida esta mujer, Dios va a levantar o levantó en esta tierra, significa, eso es lo que está hablando la profecía, o sea que en América Dios iba a levantar un pueblo, una nueva iglesia, la iba a levantar con las verdades bíblicas que Satanás ha enterrado por medio de la iglesia que él utiliza, que es la iglesia católica. ¿Estamos entendiendo? Dios tiene un pueblo que va a exaltar las sagradas escrituras y su verdad bíblicas en ellas. ¿Cuándo ocurrirá esto? Hasta 2300 tardes y mañanas, hasta 2300 días. Y luego el santuario será purificado. En otras palabras, el santuario, el ministerio del santuario se va a restablecer nuevamente. ¿Ok? El Señor va a levantar las verdades del santuario. El ministerio de Cristo como sumo sacerdote que va a pasar del lugar santo al santísimo, como lo vimos en Apocalipsis paso a paso. Jesús empieza el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad que sí? En los 7 candeleros, y los 7 candeleros están en el lugar santo. ¿Okay? Jesús ya no estaba pasando, no estaba en el santísimo, Jesús estaba en el lugar santo, dando el mensaje ¿a qué? A las 7 iglesias. Y vimos ya en estas 2 iglesias que Jesús le está hablando ¿qué? En el tiempo de su persecución. Y ese tiempo de persecución que él está hablando ahí era desde el 538 históricamente hasta el 1798. Él ha estado allí con la iglesia, en medio de ella, fortaleciendo, dándole su Santo Espíritu a esos fieles dentro de esa iglesia. ¿Me estás entendiendo? ¿Y qué pasa? Cuando llega el fin del tiempo, ¿ok?, de la profecía, ya entonces Jesús, ¿qué hace? Pasa del lugar santo al lugar santísimo. Por eso es que dice, y el santuario, ¿qué dice? Será purificado.
porque la última fase de la purificación del santuario, cuando ya lo vimos en qué dice la Biblia acerca del santuario, la última fase del santuario es la purificación de ella. ¿Y cómo se purifica el santuario? Jesús entrando, el sumo sacerdote entrando al lugar santísimo para expiar, para limpiar los pecados finales del pueblo de Dios. Y ahí es que viene el corte de la piedra. ¿Entiendes? El corte de la piedra ya lo vimos que ocurre ¿en qué lugar? En el lugar santísimo, cuando se hace juicio, y cuando se hace juicio es allí. Y Jesús tenía que pasar al lugar santísimo para hacer juicio. Por eso es que Apocalipsis 14 dice, y vi en el monte de Sión el Cordero, refiriéndose a Jesús, y con él los 144,000 que ya han sido escogidos. Es una visión del futuro que Juan tiene, no Daniel, Juan tiene acerca del fin, de quiénes son esa piedra que va a predicar el mensaje al mundo entero. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que la verdad del santuario es importante y tiene que ser exaltada. ¿Ok? Porque en ella se basa la salvación de todos nosotros. ¿Ok? Muy bien. La pregunta, ¿hasta cuándo, Señor, esta blasfemia va a ocurrir? Hasta 2300, tarde y mañana, hasta 2300 días. Y el santuario será purificado. Días lo vamos a estudiar en el próximo tema, que no se refiere a días literales, sino días proféticos. ¿Ok? Eso lo vamos a estudiar con calma, paso a paso, en el capítulo número 9. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. ¿Quién es ese? Jesús. Sigue diciendo. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Y vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo ¿de qué? Del fin. No te preocupes, Daniel. Esto que tú estás viendo no es para ti ahora. Esto es para el tiempo de el fin. ¿Por qué? Porque él estaba tratando de analizar, ¿o será Medo-Persia con Grecia? Tratando de descifrar los misterios. Y entonces Jesús le dijo, dile, Gabriel, dile qué es lo que significa el sueño o la visión. Y entonces él le dice, no te preocupes, Daniel, esta visión no es para ahora, es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Y en los próximos versículos, del 20 al 22, es explicando esto que ya hablamos anteriormente, explicando lo de Grecia contra Medo-Persia. Tiene que explicar el orden para que Daniel pueda entender en orden cómo es que ha de suceder las cosas. Y seguimos en el 23. Y al fin del reinado de estos, ¿de qué estos? ¿De cuál fue el reino que cubrió el mundo entero? Roma. Eso te está dejando saber. Y al fin del reinado de estos, del imperio romano, mira lo que sigue diciendo. Cuando los transgresores lleguen al colmo. ¿Cuál es el colmo? Lo que estamos viendo que Satanás utilizó una iglesia, ¿para qué? Para, como no pudo contra el pueblo de Dios, entonces influenció herejías y mezcló cristianismo con paganismo y entonces quebrantó la realidad de las escrituras por cosas paganas y entonces las santificó. ¿Y qué pasó? Llegó el colmo. ¿Por qué? Porque el pueblo, la iglesia, los hijos de Dios, los seguidores de Cristo, fueron ¿qué? Trastornados de la verdad que Cristo enseñó a sus discípulos a esta otra herejía que no es ni bíblica. Llegaron al colmo. ¿Qué dice? Se levantará un
un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Por qué no con fuerza propia? Porque el papado no va jamás y nunca por ellos mismos que dominar las conciencias. El diablo tiene que estar detrás. ¿Para qué? Para influenciar a las personas y darle poder ¿a quién? Al papado. No está diciendo que su fortaleza no depende de ella, sino que quién está. Hay otra fuerza detrás de ella empujando la agenda que tiene Satanás. Y el punto es perseguir y matar a los hijos de Dios. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, hará como le dé la gana, como en algunos países decimos, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, como estamos viendo aquí que hizo la cuarta bestia. Hablará palabras contra el Altísimo, se parará por encima o en contra de ¿quién? De Dios, del Altísimo. A los santos del Altísimo matará, pensará cambiar los tiempos y la ley, hablará en contra grandes cosas y blasfemias, blasfemia contra Dios, su nombre, su tabernáculo, los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Quién le da esa autoridad? El dragón Satanás es el que le da esa autoridad para ella reinar y perseguir ¿a quiénes? A los santos de Dios. ¿A los que qué? Los que vimos en Apocalipsis 12. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Todo aquel que guarde la ley de Dios por amor, por obediencia, ¿ok? No estamos hablando de legalismo, no queremos jugar con palabras aquí, ¿ok? Ya hemos hablado de esto anteriormente. No te dejes manipular, ¿ok? Sabemos que la ley de Dios se guarda porque Él hace que la guardemos, porque Él habita en nosotros y por amor nosotros obedecemos a Dios. Y esa obediencia se llama obedecer y guardar la ley de Dios, que es el carácter de Dios. ¿Ok? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios por amor, ¿verdad que sí? Porque Dios habita en ellos, mora en ellos, ¿ok? Y tienen el testimonio de Jesucristo. Tú no puedes tener el testimonio de Jesucristo y no guardar la ley. Es un disparate, es una contradicción. ¿Por qué? Porque Jesús guardó la ley, vivió la ley. Él fue el ejemplo de la ley. Y si nosotros tenemos el carácter de Cristo, por naturaleza, automáticamente obedecemos, guardamos la ley de Dios. Tú no puedes separar la ley de Dios, que es su carácter, con tener el carácter de Cristo. Es un disparate. Tú no puedes separarlo. Pero el diablo se ha encargado de hacer muchos juegos de palabras para confundir a la gente. Decir, no, la ley, si tú guardas la ley, eres legalista. No seas confundido. No caigas bajo las influencias del engaño satánico, la cual sabemos que Satanás es un maestro en eso, queriendo engañar a la gente con juegos de palabras como hizo con Eva. ¿Ok? No caiga en el engaño ignorante del enemigo. ¿Ok? La ley de Dios es su carácter. Y si tú reflejas el carácter de Cristo, automáticamente estás observando la ley de Dios. Y por eso es que en Apocalipsis 12 lo pone junto, porque no pueden ser separados, jamás y nunca. Por eso dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿lo ves? Y tienen el testimonio de Jesucristo. Porque no hay hombre humano que pueda guardar la ley espiritual carnalmente. Es imposible. ¿Ok? Ya que sabemos eso, vamos a poner eso a un lado y vamos a seguir con la línea de pensamiento, ¿ok? Porque el diablo es un maestro en querer engañar, ¿ok? Sabemos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué hace Satanás? Si tú guardas la ley de Dios y tienes el testimonio de Cristo, Satanás va a hacer guerra contra ti, ¿ok? Porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades que están en los aires. ¿Quiénes son ellos? Satanás y sus demonios. ¿Ok? Así que vence como Cristo venció. ¿Ok? Aférrate a las Escrituras, porque en ellas os encontráis que
la vida eterna, y eso es lo que dan testimonio de Jesucristo. Y cuando nosotros tenemos una relación con Cristo, automáticamente obtenemos ¿qué? Su carácter. Y su carácter es el reflejo de la ley de Dios. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y mira lo que le está hablando ahorita aquí, lo que le dijo ahorita. Mira aquí lo que nos dice Apocalipsis. Y adoraron al dragón. Ya sabemos esto en Apocalipsis paso a paso. Por eso te estoy diciendo que si no has visto Apocalipsis paso a paso y estás estudiando este libro de Daniel, vas a tener un poquito de dudas. Te recomiendo que veas Apocalipsis paso a paso primero para que entiendas todo lo que se está presentando hoy. ¿Ok? Pero vamos a seguir. Y adoraron al dragón, que es Satanás haciéndose pasar por Cristo, ¿verdad que sí? Adoraron a Satanás, quien le había dado autoridad a la bestia. Y la bestia vemos que es, ¿quién? El papado. Y adoraron al papado, a la bestia, diciendo, ¿quién como el papado? ¿Verdad? Así como el papa. ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Por qué? Porque quien está detrás de todo, ¿quién es? Satanás. ¿Y quién va a poder luchar contra ellos? Solamente los hijos de Dios. Solamente aquellos fieles a Dios, como Daniel, Misael, Ananías y Azarías, que no importa lo que el rey diga, no importa lo que el gobierno establezca, no importa lo que te obliguen a hacer, no van a obligar tu conciencia. Que tu conciencia debería de ser, ¿qué dicen las Escrituras? En ellas está la verdad. Y Satanás va a utilizar en estos últimos días a esta bestia, al papado, al sistema papal. ¿Para qué? Para influenciar las religiones mundiales y establecer esta prevaricación, esta ley injusta. ¿Para qué? Para obligar al pueblo de Dios a quebrantar la ley de Dios. Como también a Daniel, cuando lo echaron al foso de los leones, hicieron una ley injusta para obligar a Daniel a quebrantar la ley de Dios. ¿Pero qué pasó con Daniel? Daniel prefirió mejor ser lanzado al foso de los leones que quebrantar la ley de Dios. ¿Y qué pasó? Dios lo protegió y lo salvó. Dios, si quería, no podía hacerlo. Podía permitir que él muriera. Pero ¿qué pasa? En los planes de Dios tenía planes con Daniel aún. Y Dios le salvó la vida. Y dio testimonio al rey Darío, a tal nivel que el rey Darío vio en Daniel al reino de Dios. Eso está increíble. Él dice que el reino de Dios permanecerá para siempre. ¿Y cómo él pudo ver el reino de Dios? En Daniel. Asimismo, en los últimos días, cuando estas leyes injustas se pongan, las personas tienen que decidir y van a ver en estos últimos mártires que van a ver en el futuro, en nuestro tiempo, que por ser fiel a Dios, no importa si mueren, su recompensa es mayor en el cielo. Y muchas personas se convertirán a causa de esos mártires en estos últimos días. ¿Ok? Muy bien, sigue diciendo el versículo 5 de Apocalipsis 13. Y también se le dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses es lo mismo de 1260 días o años. ¿Ok? Estamos viendo que este poder se va a fortalecer y es Satanás el que le da ese poder para empujar la agenda final. Sigue diciendo, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Estamos viendo aquí nuevamente el mismo lenguaje de la piedra. Quebrado no con mano humana. ¿Quién va a quebrantar? ¿Quién va a quebrantar a esta imagen, a este cuerno pequeño, al papado? ¿Quién lo va a quebrantar? La piedra. ¿Se acuerdan la estatua de Nabucodonosor? Que cayó una piedra en los pies y desmenuzará esta Babilonia, esta estatua, que no quedará ella.
¿quién la va a desmenuzar? ¿Quién la va a desenmascarar? Estos 144,000 que están predicando y que predicarán esta verdad que Satanás echó por tierra. Estos 144,000 van a exaltar nuevamente toda esa verdad que fue arrastrada por tierra y la va a enseñar al mundo entero. Y como vimos que la piedra no se queda piedra, sino se hace un monte que cubre el mundo entero, muchas personas entrarán ¿a qué? A la verdad del evangelio y se convertirán miles. Pero van a ver, Dios quisiera que toda la tierra se convirtiera, pero no todos se convertirán. La tierra va a ser alumbrada con su gloria y el mensaje va a ser llevado por todo el mundo, como en los días de Noé. El mensaje fue llevado a todo el mundo. ¿Cuántos entraron? ¿Cuántos decidieron? Pocos. ¿Ok? Pero para Dios, esos pocos que decidieron es una montaña que cubre el mundo entero, porque al final del día, cuando la tierra sea destruida y renovada, ¿quiénes son los que van a ocupar la tierra? Todos los redimidos, todos los que se salvaron. ¿Están entendiendo? Muy bien. Cuando dice aquí que no por mano humana, se refiere a que el hombre no es el que dicta y destruye este cuerno pequeño, este Vaticano, sino el mensaje que ellos predican, ¿ok? El mensaje de Dios que predican, que presentan, es el que lo destruye, ¿ok? El hombre solamente es un obrero en la viña del Señor. Quien hace la conversión y todo es Dios. Dios y el hombre siempre, cuando tú miras en la Biblia, trabajan en uno. ¿Ok? Por ejemplo, Dios utilizó ¿a quién? A Moisés para hacer los milagros ¿en qué? En Egipto. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios fuera librado de Egipto. ¿De qué? Del yugo y cautividad ¿de quién? De Faraón y de los egipcios. Asimismo, en los últimos días, Dios va a utilizar a estos 144,000 como si fueran Moisés. ¿Para qué? Sacar de Egipto a esa nación que él tiene. Él dice, yo tengo ovejas mías en otro redil, la cual debo que traer hacia mí. Y él va a utilizar ¿a quiénes? A estos 144,000 para sacar de Egipto a su pueblo. ¿Entiendes? Y entonces, ¿quién destruyó a Egipto? ¿Moisés? No. Dios destruyó a Egipto. Ahora, Dios utiliza al hombre, ¿me entiendes? En su obra, en su plan de salvación. Dios utilizó a Moisés para hablar con Faraón y hacer señales y milagros. Pero ¿quién fue el que lo hizo todo? Dios. Lo mismo, por eso es que dice aquí, aunque no con mano humana. Quien se va a encargar de hacer todas esas cosas es Dios, pero con la colaboración ¿de quiénes? De los hijos de Dios. De aquellos 144,000 que obtienen su carácter, que guardan la ley de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Ok? Sigue diciendo del 23 al 27. La visión de las tardes y mañanas que se han referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. ¿Ok? Esto de los 2,300 tardes y mañanas, esto de los 2,300 días, ¿ok? Es verdadera, va a ocurrir, pero tú guárdala, ¿ok? No es para ti, guarda eso, reténlo, ¿ok? Porque no va a ser para tu tiempo, va a ser para el tiempo del fin, como dice aquí, porque es para muchos días, ¿ok? ¿Y qué hace Daniel? Último versículo dice, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. No la podía entender porque Dios no quería que la entendiera aún, porque no era para él. Dios quería que él escribiera lo que vio, como Juan, ¿te acuerdas? Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Ok? Lo mismo a Daniel. Escribe la visión porque su cumplimiento es para muchos días, no es para tu tiempo. ¿Ok? Así que estamos viendo en que Daniel
no entiende y le dice aquí que fue quebrantado y enfermo por algunos días porque no pudo comprender la visión y salió de la visión muy débil. Y cuando se recuperó, quedó como espantado, dice aquí, ¿verdad que sí? Espantado a causa de la visión, porque no la entendía. ¿Ok? Así que con esto terminamos el capítulo 8 de Daniel paso a paso. En el capítulo 9 vamos a ver más información acerca de qué es lo que sucede dentro de esos 2300 días o 2300 tardes y mañanas. Y cómo es que se descifra esto y dónde es que comienza el tiempo del fin, el juicio. ¿Verdad que sí? ¿Cuándo fue que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo? ¿Dónde lo podemos ver esto en la profecía? Lo vimos en Apocalipsis, que ya Él está en el lugar santísimo, pero en Daniel es cuando Dios da la profecía de cuándo es que ocurre. ¿Ok? Que entonces eso es Daniel capítulo 9. ¿Ok? Así, esto ha sido todo por el día de hoy. Así que te recomiendo, por favor, que no te pierdas el próximo capítulo, que es muy importante, y que también hagas anotaciones, lo veas otra vez si necesitas repasar nuevamente. Repases también Apocalipsis paso a paso para que todo esto se mantenga fresco en tu mente y pueda ser fácil para comprender y entender. ¿Ok? Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Que Dios te bendiga y que saques provecho de este estudio. Daniel, capítulo 8, paso a paso. Que Dios te bendiga.